Tu hermana debe $240,000. Tú lo vas a pagar, dijo papá. O ya no eres nuestra hija. Los miré a ambos. Entonces no lo soy. Llamé a mi banco esa misma noche. 7 días después, toda la familia apareció. Abrí la puerta y dije, es demasiado tarde. Mi padre lo dijo de la misma manera en que solía decir pásame la sal. Tu hermana debe $240,000. Y tú lo vas a pagar. No fue una pregunta. Ni siquiera fue realmente una declaración dirigida a mí. Fue la forma en la que te diriges a alguien de cuya respuesta no estás seguro. Fue un veredicto entregado a alguien que ya había sido condenado en una habitación a la que no había sido invitado. Yo solo estaba ahí para ser informada. Era un domingo por la tarde de enero. Ese tipo de enero que Indianápolis tiene, sin pedir disculpas, plano, gris y frío, de una manera que no te muerde tanto como simplemente te presiona, de manera constante, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La cocina de mis padres olía al estofado de carne que mi madre había hecho para un almuerzo que ninguno de nosotros había comido. La comida seguía en la estufa. Yo todavía llevaba mi abrigo puesto. Llevaba en la casa 11 minutos. Mi padre estaba sentado frente a mí en la mesa. Mi madre estaba sentada en el extremo, más cerca de él que de mí. Tenía las manos en el regazo. Ambas. Y las miraba de la forma en que miras algo que te dice lo que necesitas saber, pero que esperas, si sigues mirando, que de alguna manera diga algo diferente. Noté eso en sus manos. Lo guardé en mi mente. Volvería a eso más tarde. El negocio de Camila fracasó, continuó mi padre. Hay acreedores. Hay cuentas, algunas de ellas tienen tu nombre, de cuando firmaste como su aval en ese préstamo hace 4 años. Hizo una pausa. No la pausa de alguien inseguro. La pausa de alguien que ha organizado sus puntos de antemano y está avanzando a través de ellos. A mi modo de ver, esto es un asunto familiar. Lo manejamos como familia. Tú lo pagas, lo dejamos atrás. Y se acabó el problema. Lo miré. Luego miré a mi madre. Ella seguía mirando sus manos. Dije, ¿cuánto tiempo llevan sabiéndolo? La mandíbula de mi padre se tensó. Dijo, ese no es el punto ahora mismo. Es el punto por el que estoy preguntando. Dijo, Mariana. Solo mi nombre. La forma en que los padres dicen tu nombre cuando están decidiendo si involucrarse en la discusión o simplemente repetir lo que ya dijeron. Mi madre no se movió. Dije, ¿cuánto tiempo, mamá? Ella finalmente levantó la vista. Había algo en su rostro que no era del todo culpa y no era del todo miedo, pero que vivía en el mismo vecindario que ambos. Abrió la boca. Luego la cerró. Miró a mi padre. Eso fue todo lo que necesité. Había estado en muchas conversaciones difíciles en mis 34 años. Me había sentado frente a gerentes que me decían que el proyecto había salido mal. Frente a médicos que me decían cosas que no quería escuchar. Frente a amigas que finalmente habían decidido decir lo difícil que llevaban meses guardando. Aprendes a leer lo que una habitación realmente está haciendo versus lo que dice que está haciendo. Esta habitación no estaba teniendo una conversación difícil. Esta habitación ya había tomado una decisión sobre mí, en mi ausencia, y me había invitado a venir para ser informada. Mi padre dijo, vas a pagarlo o ya no eres nuestra hija. Esa es la situación. Hay momentos en tu vida en los que esperas hacer una cosa y luego haces algo completamente distinto. Había imaginado, de manera general, que si alguien alguna vez me dijera algo así, lloraría o discutiría o diría todas las cosas que había estado guardando durante años. Había imaginado gritos, y lágrimas, y el cansancio particular de intentar hacer que alguien entienda algo que ya ha decidido no entender. No hice nada de eso. Miré a mi padre, luego a mi madre. Ella había vuelto a mirar sus manos. Dije, entonces no lo soy. Me levanté. Tomé mis llaves de la mesa. Tomé mi abrigo, que nunca me había quitado, y que ahora me parecía una especie de sabiduría accidental. Salí de la cocina,
pasé por la sala, pasé por las fotos familiares en la pared, el retrato escolar de Camila, mi retrato escolar, los 4 en alguna Navidad que no pude ubicar, y salí por la puerta principal. No la tiré de un portazo. No había satisfacción en hacerlo. El viaje a casa tomó 14 minutos en una tarde de domingo. Mis manos estaban firmes en el volante, lo que me sorprendió. La radio estaba apagada. La calefacción hizo clic cuando encendí el auto, y luego lentamente encontró su ritmo, y conduje por las grises calles de Indianápolis, sin pensar en nada en particular, que a veces es lo que hace el cerebro cuando está absorbiendo algo demasiado grande para procesar mientras navega por el tráfico. Entré a mi apartamento. Colgué mi abrigo. Fui a la cocina y me quedé frente a la encimera por un momento, sin encender ninguna luz. Y luego me senté en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en los gabinetes, y lloré durante 12 minutos. Sé que fueron 12 minutos, porque estaba mirando el reloj del microondas desde donde estaba sentada. No estoy segura de por qué. Creo que necesitaba algo que medir. Cuando pasaron los 12 minutos, me levanté del suelo. Me lavé la cara en el fregadero. Hice una taza de café, que no era algo que realmente quisiera, pero que le dio a mis manos algo que hacer. Luego me senté en la mesa de mi cocina. Mi mesa de cocina, no la de mis padres. No un lugar donde me dictaban veredictos. Abrí mi laptop y escribí 2 palabras en el buscador. Reporte de crédito. Los resultados aparecieron en segundos. Tenía un servicio de monitoreo. Siempre lo había tenido, porque siempre había sido el tipo de persona que prestaba atención a ese tipo de cosas. Hice clic para ver mi reporte completo. El sistema extrajo los datos. El número en la parte superior de la página me detuvo. Dejé mi taza de café. Con cuidado. De la forma en que apoyas algo cuando no confías del todo en tus manos. No era el número que esperaba. No era, de hecho, un número que pudiera haber esperado. No era un número que sucediera por accidente. O por el desgaste ordinario de un año difícil. O por cualquier causa única a la que una persona pudiera apuntar y decir, eso. Justo ahí. Eso es lo que hizo esto. Este era un tipo diferente de número. Lo miré durante mucho tiempo. Luego tomé mi teléfono y llamé a Daniela. El número en la parte superior del reporte de crédito era 193 puntos más bajo de lo que había sido hace 3 meses. 193 puntos. En 3 meses. Ese no es un número que se acumula. Esa no es la erosión gradual de un pago atrasado por aquí. Un saldo alto por allá. La fricción ordinaria de una vida ocupada. Un puntaje de crédito no cae 193 puntos porque olvidaste pagar una multa de estacionamiento. Cae de esa manera porque algo ha salido mal a nivel estructural. Algo fundamental. Algo que una sola causa no puede explicar. Tiré el café que había hecho por el fregadero y preparé una jarra nueva. Luego volví a sentarme con mi laptop y comencé a revisar el reporte línea por línea. Había cuentas que reconocí. Mi hipoteca. El préstamo de mi auto. Pagado hace 18 meses. Y aún ahí como un buen recuerdo. 2 tarjetas de crédito que había abierto yo misma. Ambas con saldos bajos porque siempre había pagado más del mínimo. Siempre. Porque ese era el tipo de persona que yo era, la persona que leía los estados de cuenta. Que rastreaba los saldos. Que sabía a dónde iba su dinero y por qué. Luego estaban las cuentas que no reconocí. La primera era una línea de crédito comercial. El nombre de la institución me era desconocido. El saldo aparecía en $87,000. Miré la fecha de apertura, hace 3 años. Mi número de seguro social, SSN, aparecía como prestataria principal. Me quedé muy quieta. Pensé en hace 4 años. La sala de la casa de mis padres, que huele al mismo limpiador de alfombras al que ha olido desde 1994. Camila sentada frente a mí. Peinada. Con esa energía y brillantez particular que podía encender cuando quería algo. El tipo de actitud que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación que importaba.
Había impreso un plan de negocios. 18 páginas, encuadernadas en espiral. Había un logotipo. Un spa, dijo. En Broad Ripple, que es la parte de Indianápolis donde los jóvenes y optimistas van a abrir cosas. Ya había encontrado un local. Ya había hablado con un contratista. Lo que no tenía era un historial crediticio suficiente para conseguir un préstamo comercial. Mi padre dijo, solo firma como aval. Es una formalidad. $45.000. Si ella hace sus pagos, lo cual hará, mírale la cara. Mira este plan. Está siendo muy seria con esto. Nunca sabrás que firmaste nada. Y si ocurre lo peor, lo cual no pasará, lo resolveremos como familia. Dije que sí. Miré los documentos del préstamo. Vi la cantidad. 45.000. Mi nombre en la línea del aval. El nombre de Camila en la línea del prestatario. Pedí una copia. Mi padre dijo, por supuesto. Manejé a casa y esperé a que llegara la copia. Nunca llegó. Y me dije a mí misma que le daría seguimiento. Y luego no lo hice. Porque estaba ocupada. Y porque confiaba en ellos. Y porque se supone que confiar en tu familia no es lo que te arruina la vida. Volví al presente. Al número en mi pantalla. El préstamo para el que había aceptado ser aval era de $45.000. La cuenta frente a mí mostraba $87.000. Un refinanciamiento que yo nunca había autorizado. Documentos que nunca había firmado. O que no había firmado conscientemente. Oh, y aquí era donde el pensamiento se convertía en algo que no estaba del todo lista para terminar de procesar, que no había firmado en absoluto. Deslicé hacia abajo. Una segunda cuenta. Otra institución. Línea de crédito comercial. Saldo, $61.000. Mi SSN listado como prestataria principal. Ningún registro del nombre de Camila en ninguna parte del resumen. Fecha de apertura, hace 2 años y medio. Una tercera. $34.000. Mismo perfil. Luego una tarjeta de crédito personal. El tipo de tarjeta que te envían en un sobre estándar y que no requiere más que un nombre, una dirección, una fecha de nacimiento y un número de seguro social. Todo lo cual mi hermana tenía. Todo lo cual había adquirido de la manera más ordinaria posible por ser mi hermana. Saldo en la tarjeta, $58.000. La tarjeta había estado abierta durante 2 años. Nunca la había tenido en mis manos. Nunca la había activado. Nunca en ningún momento que pudiera ubicar en mi memoria había estado de acuerdo con ella. Sumé los números. Luego los sumé de nuevo. Soy gerente de marketing de profesión. No soy contadora, pero sé sumar. El total dio el mismo resultado ambas veces. $240.000. Me senté en la mesa de mi cocina en la oscuridad por un rato. No encendí las luces. Había suficiente luz de la pantalla de la laptop. Afuera, pasó un auto. Sus faros se deslizaron por el techo. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró. Sonidos ordinarios de una noche de domingo ordinaria. En el apartamento de una mujer que estaba sentada en la oscuridad, aprendiendo que la vida que creía haber construido tenía una forma diferente de la que creía. El sentimiento no era rabia. Aún no. Era algo que no tenía nombre. Algo que se asentaba en el pecho como una piedra puesta ahí en silencio, sin anuncio, y que solo notas cuando intentas respirar normalmente y descubres que no puedes hacerlo del todo. Tomé mi teléfono. Llamé a Daniela. Ella contestó al segundo timbre. Dije, necesito decirte algo. Ella dijo, está bien. Solo eso. Solo el espacio que ella siempre hacía sin que se lo pidieran. Se lo conté. Todo. La mesa de la cocina, el veredicto de mi padre, las manos de mi madre, el reporte de crédito, las cuentas, los números. Se lo conté sin llorar, lo que me sorprendió.
Pero tal vez solo haya una cierta cantidad de llanto que una persona pueda hacer en una noche, y yo ya había usado mis 12 minutos. Daniela escuchó sin interrumpir. Que es una de las cosas que siempre he valorado de ella, la comprensión de que algunas cosas necesitan ser dichas antes de necesitar una respuesta. Cuando terminé, dijo, voy para allá. Llegó 40 minutos después con una bolsa de comida tailandesa que ninguna de las dos iba a comer. Y yo había usado esos 40 minutos para imprimir el reporte de crédito en mi impresora, las 14 páginas, y para ponerlo en la mesa de la cocina bajo la luz del techo. Daniela se sentó frente a mí. Revisó las páginas lentamente, de la forma en que revisa todo, sin apresurarse, sin actuar preocupación. Observé su rostro mientras leía. Es un rostro muy difícil de leer, que es parte de lo que la hace buena en su trabajo de recursos humanos, y me dijo muy poco hasta que bajó la última página. Miró las cuentas. Miró las fechas. Miró la columna donde aparecía la información del prestatario y la columna donde aparecía mi SSN. Luego me miró a mí. Dijo, Mariana, esto no es un problema de firmar como aval. Daniela dijo, dime cómo se ve esto desde afuera. Así que lo hice. Dije. Alguien tuvo acceso a mi información personal. Mi número de seguro social. Mi fecha de nacimiento. Mi historial de direcciones. Mi firma, al menos una muestra de ella. Ese acceso provino del préstamo original hace 4 años. Con el que estuve de acuerdo. El que firmé con mi propia mano, y vi a mi padre guardar en una carpeta. Después de que ese préstamo fue procesado, alguien usó esa información para hacer varias otras cosas. Para refinanciar el préstamo original sin mi autorización. Para abrir nuevas líneas de crédito a mi nombre en instituciones a las que nunca había entrado. Para solicitar una tarjeta de crédito que llegó a una dirección que no era la mía, y fue activada por una mano que no era la mía. Daniela escuchó. Cuando me detuve, dijo, ¿cuántas personas tenían acceso a toda esa información al mismo tiempo? No respondí. No necesitaba hacerlo. Mientras Daniela hablaba haciendo las preguntas metódicas que hace cuando está resolviendo un problema, el tipo de preguntas que provienen de 11 años en recursos humanos, y una creencia fundamental de que la información, organizada adecuadamente, eventualmente te dirá lo que necesitas saber. Me encontré en otro lugar. No ausente de la cocina, no ausente de la conversación, sino arrastrada, de lado, hacia algo que seguía saliendo a la superficie cuanto más intentaba mirar lo que tenía enfrente. Tenía 16 años. Era mi cumpleaños. La casa de mis padres, la misma alfombra, la misma luz entrando por la ventana de la cocina. Mi padre traía algo con un lazo del auto, y por un momento, al llegar a casa de la escuela con mi mochila aún puesta, pensé que la cosa con el lazo era para mí. Era sábado. Mi cumpleaños cayó un sábado ese año. Era una bicicleta, azul, con manillares plateados. La metió por la puerta principal y la puso en la sala, y Camila, que tenía 13 años y aún no había aprendido a ocultar su placer al recibir cosas, hizo un sonido que todavía recuerdo en algún lugar entre un jadeo y una risa. Me quedé en la puerta con mi mochila puesta. Mi padre me miró. Dijo, tu hermana la pidió. Luego, como si esto completara un pensamiento, continuó, tú no la necesitas. Tú siempre sabes cómo arreglártelas. No fue cruel cuando lo dijo. Esa es la parte que he pasado años tratando de explicar a la gente que pregunta. No estaba tratando de herirme. Genuinamente creía que era un cumplido. Eres capaz. Eres autosuficiente. No requieres el mismo mantenimiento que tu hermana. Estaba orgulloso de mí cuando lo dijo. Eso fue lo que lo hizo tan completo. Me dieron una tarjeta. La tarjeta tenía un billete de $20. Les agradecí a ambos. Subí a mi habitación y me senté en mi cama con mi mochila aún puesta y lo entendí. En la manera específica y sin palabras en que los adolescentes entienden las cosas antes de tener el lenguaje para nombrarlas, que ser la que sabe cómo arreglárselas no iba a ser lo mismo que ser en la que pensaban. Daniela dijo, Mariana. Volví. ¿La cocina? Las 14 páginas. La luz del techo. Ella dijo,
Lo que estás describiendo no es un error que alguien cometió. Esa es una decisión que alguien tomó. Múltiples veces. Durante varios años. Con tu nombre. Lo dijo simplemente. De la forma en que dice todo lo importante, no para restregármelo en la cara. No para asegurarse de que me doliera. Solo porque era la forma precisa de describir lo que veía en esas 14 páginas. Lo escuché aterrizar de todos modos. Lo escuché de la forma en que escuchas algo que reordena los muebles en una habitación en la que has estado sentado durante mucho tiempo. Dije, lo sé. Se quedó hasta la medianoche. No comimos la comida tailandesa. Bebimos el café que hice, 2 jarras, y revisamos los documentos nuevamente. Y en algún punto, empezó a ayudarme a organizarlos por fecha e institución. Porque eso es lo que ella hace. Hace que lo abrumador sea manejable dándole una estructura. Cuando se fue, me abrazó en la puerta y dijo, llámame mañana. Dije que lo haría. No dormí mucho. Por la mañana fui a trabajar porque tenía que entregar un brief de campaña al mediodía, y porque aún no sabía qué más hacer con un martes, y porque el ritmo de las cosas ordinarias puede sostenerte cuando tu mente necesita estar en un lugar que no sea dentro de lo que descubriste la noche anterior. Respondí correos electrónicos. Me senté en la reunión de marketing de las 9 en punto y aporté 2 ideas, ambas bien recibidas. Y miré los rostros de las personas alrededor de la mesa de conferencias y pensé, ninguno de ellos lo sabe. Ninguno de ellos sabe que estoy sentada aquí con $240,000 en deudas fraudulentas a mi nombre y una familia que ha decidido que la respuesta correcta a esto es que yo pague en silencio y no complique las cosas. Me veía normal. Siempre he sido muy buena pareciendo normal. Después de la reunión, hice una llamada desde mi auto en el estacionamiento. Había encontrado el nombre de un abogado especializado en fraude al consumidor la noche anterior, mientras Daniela y yo organizábamos los documentos. Había escrito el número en una nota adhesiva y lo había puesto en el bolsillo de mi abrigo e intenté no pensar en lo que significaría llamar. Llamé. Una mujer contestó. Dije que necesitaba una cita lo antes posible. Ella dijo el jueves a las 2. Dije, allí estaré. No le dije a mis padres. No le dije a Camila, quien había enviado 3 mensajes de texto más desde el domingo que no había abierto. Puse mi teléfono en la guantera y volví adentro a terminar el brief de la campaña. El jueves, el abogado resultó ser el licenciado Vargas. Tenía una oficina en Meridian Street con una ventana que daba a un estacionamiento y un escritorio cubierto de una manera que sugería que era una persona que sabía dónde estaba todo, incluso si nadie más podía notarlo. Revisó los documentos que traje en una carpeta verde, las 14 páginas, organizadas según el sistema de Daniela, con las fechas resaltadas. No se apresuró. No hizo preguntas innecesarias. Cuando terminó, dejó las páginas y entrelazó las manos sobre el escritorio. Dijo, algunas de estas firmas son falsificaciones. Lo dijo la primera vez y luego, un momento después, sin drama, como asegurándose de que la palabra había sido asimilada. Falsificaciones. Dejó que eso calara. Luego dijo, hay suficiente aquí para presentar una denuncia penal. Pero necesito que entienda algo antes de hablar de los siguientes pasos. Me miró fijamente. De la forma en que la gente te mira cuando lo que están a punto de decir no es algo que quieran que te pierdas. Una vez que presentemos la denuncia, no puede retirarla. Mi padre llamó 3 veces el martes. Mi hermana llamó 4 veces el miércoles. Y luego, cuando no contesté, me envió un mensaje de texto que decía, sé que estás molesta, pero por favor, solo llámame. ¿Podemos resolver esto? Leí el texto en el estacionamiento después del trabajo, parada entre mi auto y el auto de al lado. Y luego puse mi teléfono boca abajo en mi bolso y manejé a casa. No los ignoraba por enojo. O no solo por enojo. Los ignoraba porque estaba trabajando. El abogado Vargas me había dado una lista de lo que necesitaba. Cada hoja de papel relacionada con el préstamo original hace 4 años. Cada estado de cuenta al que pudiera acceder de las cuentas fraudulentas. Cualquier comunicación escrita o mensaje de texto de familiares que hiciera referencia a la deuda o a las cuentas.
y una cronología escrita de todo lo que pudiera recordar. En orden, con fechas donde las tuviera. Pasé las tardes de martes y miércoles en la mesa de mi cocina con las 14 páginas, una libreta legal y mi laptop, construyendo el archivo que Vargas me había pedido. Daniela vino el martes y me ayudó a organizar los estados de cuenta en orden cronológico, y no dijo nada que no fuera útil, que es una de las razones por las que la he mantenido en mi vida durante 7 años. El archivo creció. Cuanto más lo organizaba, más me decía. No de formas que no sospechara, ya sospechaba todo para este punto, sino de la manera específica e irrefutable en que la documentación te dice las cosas. Fechas. Cantidades. Direcciones. La dirección de registro en la tarjeta de crédito fraudulenta era la casa de mis padres. El número de teléfono de registro en el préstamo refinanciado era un número que no reconocí, pero que luego descubriría que era un teléfono de prepago. La firma en la solicitud de refinanciamiento era la mía, de la manera general en que la copia de una cosa es lo suficientemente parecida a la cosa original para pasar una revisión rápida, pero lo suficientemente diferente, una vez que sabías buscar, para que un ojo entrenado lo viera de inmediato. Vargas lo había visto de inmediato. Había usado la palabra 2 veces. El miércoles por la noche, a las 6:20, sonó el interfono de mi edificio. Casi no respondo. Luego miré la pantalla de la cámara y vi a mi madre, Sofía, en el vestíbulo, con su abrigo de invierno, su bolso en el brazo, y su rostro haciendo lo que hace cuando intenta parecer compuesta y no lo logra del todo. Presioné el botón. Dije, sube. Abrí la puerta antes de que ella llamara. Entró y miró alrededor de mi apartamento como siempre lo hace cuando visita. Un escaneo rápido que creo que es genuinamente inconsciente, comprobando que todo esté limpio. Que no haya signos de desorden. Había, sin embargo, 14 páginas del reporte de crédito y una libreta legal con 2 días de notas en la mesa de mi cocina, y sus ojos fueron ahí y se quedaron ahí un momento antes de mirarme. Ella dijo, ¿podemos sentarnos? Nos sentamos. Ella se sentó donde Daniela se había sentado. Yo me senté frente a ella. Dijo lo que esperaba que dijera, porque había sido su hija durante 34 años y sabía cómo armaba sus argumentos. Dijo, la familia es lo primero. Dijo que Camila había cometido errores, pero seguía siendo familia. Y la familia no permitía que el otro pasara por las cosas solo. Dijo, tu padre no está durmiendo. Dijo, esto va a lastimar a todos si sigues por el camino que vas. Dijo, podemos, por favor, simplemente sentarnos y hablar sobre esto, todos juntos, y encontrar un camino a seguir que no termine con alguien siendo destruido. Dijo todo eso con verdadera angustia. Quiero ser precisa al respecto. Mi madre no estaba actuando. Estaba asustada. Y el miedo era real. Y en algún lugar dentro de él, también había, creo, amor. El amor particular de una persona que no puede imaginar tener que elegir entre sus hijas, y así, sin admitirlo del todo, ya ha elegido. La dejé terminar. Luego dije, mamá, ¿cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Ella abrió la boca. Luego la cerró. Sus ojos se movieron a la ventana sobre mi hombro, la que da al estacionamiento, donde las luces comenzaban a encenderse en la oscuridad de enero. Estaba buscando algo ahí fuera. No creo que lo encontrara. Dije, no sobre el préstamo original. Sé que sabías de eso. Me refiero al resto, el refinanciamiento, las otras cuentas, ¿cuánto tiempo? Sus manos, que habían estado cruzadas sobre la mesa, se separaron. Presionó una de ellas plana contra la madera, y luego la otra. Su rostro estaba haciendo algo complicado, y lo observé. Y entendí que lo que estaba viendo era a una persona tratando de encontrar una versión de la verdad que fuera más fácil de decir que la versión que realmente era cierta. No la encontró. El silencio se alargó entre nosotras, y me dijo todo lo que el silencio en la cocina de mis padres me había dicho el domingo, y todo lo que ya sabía antes de hacerle la pregunta. Dije, necesito que te vayas. Lloró en el pasillo. Pude escucharlo a través de la puerta, no fuerte, solo el sonido particular de alguien que había mantenido algo en pie por más tiempo del que debía, y se había quedado sin la energía para seguir haciéndolo. Me quedé a mi lado de la puerta y la escuché hasta que se detuvo.
Y luego escuché sus pasos yendo por el pasillo, y luego escuché el ascensor. Luego el edificio quedó en silencio. Caminé a la sala. No encendí las luces. Me senté en el sofá, no acurrucada, no doblada sobre mí misma. Solo me senté. De la forma en que te sientas cuando estás muy cansada, y el cansancio ha pasado el punto de sentirse como algo en particular. Afuera de la ventana, la ciudad hacía sus ruidos ordinarios. Una sirena en algún lugar, yendo en otra dirección. El zumbido del refrigerador desde la cocina. El silencio particular que hace un apartamento cuando es solo tuyo. La pantalla del televisor estaba oscura. Mi reflejo en ella era tenue, apenas perceptible. Más sugerencia que imagen. Una mujer en un sofá, en una habitación sin luz. La miré durante mucho tiempo. He tenido miedo de esta imagen durante la mayor parte de mi vida. No de esta imagen específica, no de este sofá, esta ventana, esta oscuridad particular de enero, sino de esta forma que toman las cosas. Sola. Sin familia en la habitación de al lado. Sin nadie cuyos sentimientos estuviera manejando actualmente, o cuyas necesidades estuviera contando. Me habían enseñado, en la forma lenta y sin palabras en que las familias enseñan las cosas, que esta era la consecuencia de ser difícil. El costo de no cooperar. Si no le das a las personas lo que necesitan, terminarás sentada sola en la oscuridad, y te lo habrás hecho a ti misma. Me senté en la oscuridad y esperé a que se sintiera como siempre me habían dicho que se sentiría. No fue así. Se sentía como silencio. La primera paz real que podía recordar haber tenido en mucho tiempo. No el silencio de que no pasa nada, sino la paz de no tener que ser nada en particular para nadie. Ni en este momento, ni en esta habitación, mi apartamento, mi sofá, mi reflejo en una pantalla oscura, devolviéndome la mirada. Tomé mi teléfono. Llamé a Vargas. Cuando contestó, dije, ¿qué presentamos primero? Daniela se fue a medianoche el domingo. La acompañé a la puerta y la vi recorrer el pasillo, y me quedé allí por un momento después de que el ascensor se cerrara, escuchando cómo el edificio se asentaba a mi alrededor, y luego volví adentro y no me fui a la cama. Llamé a mi banco esa noche. Quiero ser precisa al respecto, porque precisión es lo que esa llamada telefónica requería, y precisión fue lo que recibió. Me senté en la mesa de mi cocina a las 12:20 de la madrugada, con las 14 páginas aún esparcidas frente a mí, y llamé al número del departamento de fraude que había buscado mientras Daniela y yo organizábamos los documentos. Un representante respondió al cuarto timbre. Dijo que se llamaba Marcos. Lo anoté en mi libreta con la hora y la fecha, porque había estado tomando notas y documentando conversaciones desde que tenía 22 años, y no iba a parar ahora. Le dije a Marcos lo que había encontrado. Le leí los números de cuenta del reporte de crédito, las instituciones, las fechas de apertura. Me guió por el proceso de colocar un congelamiento de seguridad en mi archivo de crédito con las 3 agencias, Equifax, TransUnion, Experian, lo que evitaría que se abriera un nuevo crédito a mi nombre mientras la disputa estuviera activa. Me dio 3 números de caso, uno por agencia. Los anoté todos. Me dijo que alguien del equipo de investigación de fraude se pondría en contacto en un plazo de 48 horas hábiles. Anoté 48 horas hábiles y lo encerré en un círculo. Colgué a la 1:14 de la madrugada. Luego abrí mi laptop y volví a revisar el reporte de crédito una vez más porque necesitaba entender la cronología antes de que Vargas y yo pudiéramos hablar sobre los siguientes pasos. Construí una hoja de cálculo, nombre de la cuenta, institución, fecha de apertura, saldo, dirección de registro, número de contacto de registro, 6 columnas. 7 filas. Cuando terminé, la hoja de cálculo contaba una historia que era más limpia y legible de lo que habían sido las 14 páginas, porque una hoja de cálculo no tiene contexto ni emoción. Solo tiene lo que tiene. La imprimí. La agregué a la carpeta. Me fui a la cama a las 2:30 y estaba despierta nuevamente a las 5:15, lo que no es inusual en mí cuando algo anda mal, así que hice café y repasé la cronología nuevamente hasta que fue hora de ir al trabajo. El día 2 fue con Vargas, su oficina en Meridian Street, la ventana sobre el estacionamiento, el escritorio que solo él podía navegar. Llevé la carpeta, las 14 páginas, la organización de Daniela, mi hoja de cálculo,
la libreta legal con el nombre de Marcos y los 3 números de caso y las 48 horas hábiles circuladas en tinta. Vargas revisó todo. No dijo que lo había hecho bien o que había sido exhaustiva, lo cual agradecí, porque no necesitaba que me lo dijeran y él parecía entender eso. Presentó una queja formal en el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis esa tarde. También envió cartas certificadas a los 4 acreedores informándoles que las cuentas en cuestión estaban bajo disputa por fraude y que toda actividad de cobranza debía suspenderse en espera de la investigación. Me dio copias de todo. Las agregué a la carpeta. Día 3, los acreedores se movieron. La forma en que Vargas lo explicó más tarde y la forma en que lo he entendido desde entonces, cuando se presenta una disputa por fraude y llegan las cartas certificadas, las instituciones comienzan el proceso de verificar la información original de la cuenta. Uno de los acreedores, el que llevaba la línea de crédito comercial más grande, tenía la dirección de la casa de mis padres como la dirección de registro. Cuando intentaron verificar por correo y por teléfono, contactaron con esa dirección. Mi padre contestó el teléfono. Vargas me informó de esto a las 4:30 de la tarde del miércoles. Esa misma noche, mi madre, Sofía, llegaría a mi puerta. Yo aún no había hablado con mis padres. No sabía, hasta la llamada de Vargas, que habían hablado con el acreedor. Mi padre me llamó 12 veces en las 3 horas entre su llamada con el acreedor y la llegada de Sofía a mi edificio. Vi entrar las llamadas desde el estacionamiento en el trabajo, mi teléfono boca arriba en el asiento del pasajero, su nombre apareciendo y desapareciendo en la pantalla. No respondí a ninguna de ellas, no porque hubiera decidido no hacerlo, sino porque Vargas había sido claro, hasta que la queja se procesara formalmente, no debía discutir el caso con nadie que pudiera ser nombrado en él. Mi padre había sido nombrado en la documentación como un contacto conocido en relación con el préstamo original. No lo estaba ignorando. Estaba siguiendo instrucciones. Día 4. Vargas llamó a las 9 de la mañana. Dijo: el reporte policial ha sido marcado. Dejó que sucediera una pausa. Dado el uso de tu SSN a través de múltiples instituciones financieras y el alcance geográfico de las cuentas, lo están remitiendo. Vas a ser contactada por la División de Crímenes Financieros del FBI. Yo estaba en mi auto en el garaje de mi edificio, donde había estado sentada durante 6 minutos porque todavía no me sentía capaz de entrar. Dije: de acuerdo. Vargas dijo: esto cambia la naturaleza del caso. La jurisdicción federal opera de manera diferente a la local. El proceso se moverá a su propio ritmo y habrá cosas que estarán fuera de nuestras manos. Pero quiero que entiendas lo que esto significa en términos prácticos. Otra pausa. Nadie puede hacer que esto desaparezca discretamente. Ni tú. Ni yo. Ni tu familia. Una vez que los investigadores federales abren un caso, el caso les pertenece a ellos. Dije: lo entiendo. Me quedé en mi auto después de colgar. Afuera, alguien pasó conduciendo buscando un espacio. Una puerta se abrió y se cerró en algún lugar sobre mí en la estructura. Las luces del garaje zumbaban a su baja frecuencia particular. Como siempre lo hacen. Indiferentes a todo. En lo que seguía pensando no era en Camila. No era en mis padres. Era en la conversación que tuve con mi padre en la mesa de la cocina de mis padres. Su voz, la llanura particular de la misma. La absoluta certeza de que lo que me estaba pidiendo hacer era razonable. $45,000 se habían convertido en $87,000. Se habían convertido en $240,000. Y en algún lugar en el espacio de esos 4 años, en todos los refinanciamientos y las nuevas cuentas y las firmas falsificadas y el número de teléfono de prepago listado como contacto en documentos que yo nunca había visto, en algún lugar de todo eso. Mi padre había mirado la situación y había decidido que la respuesta correcta era llamarme a un almuerzo dominical y decirme que lo pagara. Y mi madre se había sentado con las manos en su regazo y no había dicho ni una palabra. Abrí mi teléfono. Fui a la aplicación de notas. Empecé una nota nueva. En la parte superior, escribí 3 líneas: lo que sé. Lo que puedo probar. Lo que necesito. Había estado a la defensiva desde el domingo.
Descubriendo, documentando, esperando que otras personas hicieran su próximo movimiento. Eso se había acabado ahora. Tenía un número de caso. Tenía una remisión federal. Tenía una carpeta con 14 páginas y una hoja de cálculo y 3 cartas certificadas y el nombre de Marcos y 48 horas hábiles rodeado en tinta. Ya no estaba reaccionando. Esa noche, a las 6:47, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Código de área de Indianápolis. Pero no un número de mis contactos. Lo contesté. Una voz dijo, ¿es usted Mariana Carter? Dije, sí. Ella dijo, soy la agente especial Torres, de crímenes financieros del FBI. Me gustaría programar un momento para hablar. Día 5. La oficina del FBI en Indianápolis está en North Pennsylvania Street. En un edificio que es deliberadamente anodino, el tipo de edificio diseñado para que parezca que podría ser cualquier cosa, lo cual es en sí mismo un tipo de declaración. Nunca había estado dentro de uno antes. Me senté en un área de espera con una fila de sillas atornilladas a la pared y una ventana en la recepción hecha de vidrio lo suficientemente grueso para que pudiera ver la silueta de la mujer detrás de él, pero no su expresión. Y pensé en cuántas personas se habían sentado en esta misma fila de sillas esperando tener conversaciones que no habían esperado tener. La agente Torres salió a los 2 minutos de la hora de la cita, lo cual noté no porque importara, sino porque todavía estaba notando todo. Era más baja de lo que había esperado por su voz, con ese tipo de postura precisa que proviene de años de moverse en espacios donde necesitas que te tomen en serio. Me estrechó la mano. Me llevó a una habitación trasera que tenía una mesa y 2 sillas y nada en las paredes. La reunión duró 40 minutos. No reconstruiré toda porque en su mayoría fue procedimental, que implicaría la investigación, qué plazos eran realistas, qué debería y qué no debería decir públicamente sobre el caso mientras estuviera activo. La agente Torres no hizo promesas. Me dio un número de caso, una línea directa y una carpeta de información sobre qué esperar cuando procede una investigación federal de fraude. Hablaba como hablan las personas cuando han tenido esta conversación muchas veces y entienden que la claridad es una forma de respeto. Al final, pregunté, ¿qué necesito hacer para apoyar la investigación? Me lo dijo. Tomé notas. He pedido ayuda a lo largo de mi vida profesional, pedido recursos, pedido extensiones, pedido aportes sobre problemas que no podía resolver sola. Pero hay una textura particular en pedir ayuda sobre algo que te está pasando a ti, personalmente, algo que tiene que ver con quién eres y lo que se le ha hecho a tu nombre. Siempre había encontrado ese tipo de petición difícil. Requería admitir que habías estado en una posición de ser lastimada. Requería dejar que alguien más viera el tamaño de lo que había sucedido. Pregunté de todos modos, la agente Torres respondió. Me fui con la carpeta bajo el brazo y manejé de regreso a la oficina y llegué a tiempo para una llamada a las 3 en punto. Día 5 por la noche. Una amiga mía, una mujer llamada Clara, que nos conocía tanto a Camila como a mí desde que teníamos 20 años, y que ocupaba esa particular posición social de ser cercana a ambos lados de una familia dividida sin estar aliada con ninguno, me envió un mensaje de texto a las 7 de la noche. Decía, Camila me pidió que te contactara. Está muy asustada. Quiere hablar contigo. Dice que todo es un malentendido y necesita una oportunidad para explicar. Lo leí 2 veces. Luego bajé el teléfono y preparé la cena. No le respondí a Clara. No le respondí a Camila. Cuyo nombre no había visto en el texto, pero cuya voz podía escuchar en cada palabra, en la particular estructura de todo es un malentendido y una oportunidad para explicar y especialmente muy asustada, que es el vocabulario de alguien que ha aprendido que la vulnerabilidad, actuada en el momento adecuado, es su propio tipo de chantaje. Cené. Lavé el plato. Me fui a la cama a una hora razonable y dormí mejor de lo que había dormido desde el domingo. Día 6. Mi padre llamó a las 10 de la mañana. Casi no respondo. Luego lo hice. Porque quería escuchar cómo sonaba su voz después de 5 días. Era diferente. La palabra a la que sigo volviendo es más pequeña, no en volumen, sino en peso. La cualidad de certeza que había tenido el domingo, la llanura de un hombre entregando información que consideraba decidida, había desaparecido.
Lo que estaba en su lugar era algo para lo que no tuve un nombre inmediatamente. Me tomó unos segundos escucharlo para identificarlo. Dijo: Mariana, me gustaría que nos reuniéramos y habláramos de esto. Como familia. Solo para hablar. Dije: no hay nada que hablar, papá. El proceso está avanzando. Dijo: por favor. ¿Una palabra? Había escuchado a mi padre decir por favor muchas veces en el transcurso de mi vida, en mesas a la hora de cenar, en ferreterías, en conversaciones con extraños donde la cortesía lo requería. No creo haberlo escuchado nunca decírmelo de la forma en que lo dijo esa mañana. No como cortesía. Como una petición de una persona que entendía que la respuesta podría ser no. Dije: le avisaré a Vargas que llamaste. Colgué. El abogado Vargas envió una carta certificada a Camila a la dirección de su casa esa tarde. La carta tenía 2 páginas. Su contenido esencial era simple. Se le prohibía contactar a Mariana Carter, directa o indirectamente, contactar al empleador de Mariana y contactar a cualquier institución financiera con la que Mariana tuviera una relación. Mientras la investigación federal estuviera en curso, cualquier violación de los términos de la carta sería documentada y reportada. Vargas me envió una copia. La agregué a la carpeta. Día 7 en la mañana. Camila había estado haciendo pagos mínimos en las cuentas fraudulentas a través de una cuenta bancaria separada que estaba a su propio nombre, un hecho que la revisión de los documentos originales de los acreedores por parte de Vargas había revelado. Cuando las cuentas fueron marcadas en disputa y congeladas, los pagos automáticos que ella había configurado dejaron de procesarse. 3 cuentas entraron simultáneamente en mora, impago, esa mañana, el primer día hábil después de que el congelamiento se hiciera efectivo. Las notificaciones de mora fueron a las direcciones registradas de cada cuenta. 2 de esas direcciones eran la casa de mis padres. Me enteré de esto por Vargas, quien se enteró por un enlace de acreedores que llamó a su oficina para preguntar sobre el estado de la disputa. Para cuando Vargas me lo transmitió, mi padre ya me había llamado 2 veces más esa mañana. No había contestado. Llamé a Daniela en su lugar. Contestó en medio de lo que parecía su descanso para almorzar, con un fondo de conversaciones de otras personas y el ruido ambiental particular de un restaurante del centro. Ella dijo: ¿cómo estás? ¿De verdad? Es el de verdad lo que importa cuando Daniela hace esa pregunta. Está distinguiendo entre la versión de la respuesta destinada al consumo general y la versión que es cierta. Lo pensé por un momento, ¿qué es la respuesta correcta a una pregunta de verdad? Dije: estoy bien. Creo que estoy bien. Ella dijo: ¿sí? Dije: sí. Hubo una pausa en la que pude escucharla haciendo algo con un tenedor. Ella dijo: bien. Eso fue todo. Hablamos durante otros 10 minutos sobre algo no relacionado, una reorganización en su empresa, un programa de televisión que había empezado a ver. Cuando colgamos, me senté un momento en mi auto, en el estacionamiento donde había tomado la llamada, y me aferré a ese bien por un momento, al peso sin complicaciones de eso, antes de volver adentro. Día 7, en la tarde. Estaba en mi escritorio terminando un plan de medios cuando mi teléfono vibró con una notificación de la recepción de mi edificio. Lo había configurado hace años, una alerta de texto cuando alguien estaba en el vestíbulo pidiendo subir. Era una función de comodidad en la que nunca había pensado mucho. Lo pensé ahora. La notificación decía que había visitantes preguntando por mi unidad. Llamé a la recepción. El encargado, un estudiante universitario llamado Javier, que trabajaba los lunes y jueves, y que siempre había sido educado al estilo de alguien que ha decidido que la cortesía no le cuesta nada, me dijo que había 5 personas en el vestíbulo. ¿5? Dije. ¿Puedes describirlos? Lo hizo. Un hombre mayor, una mujer más joven que había estado llorando, un hombre con la mujer más joven que la sostenía del brazo, una mujer mayor, diferente de la primera, que había dicho que estaba allí para ayudar. Los conocía a los 5. Dije: hazlos subir. Abrí la puerta antes de que tocaran. Estaban de pie en el pasillo en la configuración en que la gente se para cuando ha llegado junta a algún lado, pero no está del todo segura de que debiera haberlo hecho.
Camila en la parte delantera, Diego justo detrás de ella con una mano en la parte baja de su espalda, mi padre a la izquierda, mi madre, Sofía, detrás de él, y la tía Patricia en el borde del grupo, de la forma en que se para la gente que ha venido a ayudar y ya se está arrepintiendo. 5 personas en el pasillo de un edificio al que nunca habían ido, en una ciudad que solo visitaban cuando la ocasión lo requería, en enero, a una hora del día en que ninguno de ellos estaría aquí de otra manera. Los miré. Me miraron. No me moví del marco de la puerta. No dije pasen. No de inmediato. Y nadie avanzó. Nos quedamos allí por un momento, yo a un lado del umbral, los 5 del otro, y entendí que este era un momento al que había pasado mucho tiempo teniéndole miedo. No era lo que había esperado. Di un paso atrás. Los dejé entrar. Camila comenzó a hablar antes de estar completamente adentro de la puerta. Había estado llorando recientemente, con ese enrojecimiento particular alrededor de los ojos que se queda por un rato después de que el llanto se detiene, y tenía el aspecto de alguien que ha estado ensayando qué decir, pero cuyo ensayo se está desintegrando en tiempo real. Las palabras salieron rápido. Dijo, malentendido. Dijo, error. Dijo, nunca quise que llegara tan lejos. Dijo, pensé que podía arreglarlo antes de que alguien se enterara. Pensé que el negocio iba a repuntar. Pensé que había tiempo. Dijo, sé que esto se ve mal, pero necesito que escuches lo que realmente pasó. Habló un buen rato. La dejé. Mi tía Patricia dijo, cuando Camila hizo una pausa para respirar, lo que todos esperamos es que podamos sentarnos y resolver esto juntos. Como familia, hay opciones aquí que no tienen que terminar de la manera en que van las cosas. Mi padre dijo, lo que sea que necesites para arreglar esto, Mariana, encontraremos la manera de hacerlo. Todos juntos. Me miró de la manera en que no me había mirado el domingo, no desde la posición de alguien que emite un veredicto, sino desde la posición de alguien que entendía, tal vez por primera vez, que los veredictos también se podían emitir en la otra dirección. Solo dinos qué necesitas. Mi madre estaba detrás de él y no habló. Esperé hasta que la habitación se quedó en silencio. Esto tomó más tiempo de lo que uno podría esperar. Camila llenó el silencio reflexivamente, como hacen algunas personas. Y Patricia intentaba mantener abierto un espacio para la negociación que ya estaba cerrado. Y mi padre tenía más cosas que quería decir. Esperé a que todo eso se agotara. Cuando lo hizo, dije, les voy a decir algo, y necesito que lo escuchen claramente. El pasillo, todos seguían de pie, ninguno de ellos se había sentado, yo no les había ofrecido un lugar para sentarse, se quedó en silencio. Dije, hace 3 días, el caso fue remitido a la División de Crímenes Financieros del FBI. Ya me he reunido con una agente. Ya he entregado toda mi documentación. El caso tiene un número de caso federal y un investigador federal asignado. Camila emitió un sonido. Continué, una investigación federal de fraude no es una disputa personal. No funciona de la manera en que esto está funcionando ahora mismo. Con 5 personas en un pasillo pidiéndome que reconsidere. La decisión sobre cómo proceder ya no me pertenece. Pertenece al sistema federal. No puedo llamar a la agente Torres y decirle que he cambiado de opinión porque así no es como funcionan las investigaciones federales y porque no he cambiado de opinión. Hice una pausa. Dejé que eso aterrizara. Es demasiado tarde. Dije. No es una amenaza. Es un hecho. Lo que sucedió después pasó en etapas. De la forma en que colapsan las cosas cuando han sido sostenidas durante mucho tiempo por una estructura que nunca fue tan sólida como parecía. Camila se sentó en el suelo del pasillo. No dramáticamente, no fue un colapso, sino más bien un ceder. La manera en que una persona se sienta cuando sus piernas simplemente han dejado de cooperar. Diego bajó con ella, con una rodilla en el suelo, su mano en la espalda de ella. Ella hizo el sonido que había escuchado a través de la puerta el miércoles por la noche, cuando mi madre, Sofía, se había quedado en el mismo pasillo y había llorado, pero diferente. El llanto de mi madre había sido el sonido de alguien que había mantenido algo junto y se había quedado sin energía. El de Camila fue como un rugido,
El sonido de alguien que había estado corriendo con fuerza durante 4 años y había chocado contra un muro y ahora estaba al otro lado del muro sin nada más para seguir corriendo. Mi padre se sentó, no en el suelo. Al principio se apoyó contra la pared y luego sus piernas le fallaron igual que a Camila, y se sentó en el suelo de mi pasillo con la espalda contra la pared y la cara entre las manos. Tenía 63 años. Había trabajado en la misma fábrica durante 27 años antes de que cerrara. Había construido un porche en la parte trasera de su casa con sus propias manos durante el verano en que yo tenía 12 años. Nunca en mi vida lo había visto sentarse en un piso. Patricia dijo algo. No recuerdo qué fue. Era el tipo de cosa que dice la gente cuando se queda sin lenguaje para lo que realmente está sucediendo. Entonces habló mi madre. Todavía estaba de pie. Sus manos, que habían estado a sus lados, se movieron no para alcanzar a nadie, solo se movieron. La forma en que se mueven las manos cuando la persona a la que pertenecen está tratando de encontrar la forma correcta para lo que está a punto de decir. Me miró. Solo a mí. No a mi padre ni a Camila ni a Patricia y su voz fue muy baja. Ella dijo, debí decírtelo. Hace 2 años, cuando me enteré del refinanciamiento, sabía que no estaba bien. Sabía lo que ella había hecho y me dije a mí misma que no era tan grave. Me dije que te lo iba a devolver. Me dije que ella había parado. Comenzó de nuevo, más lentamente. Debí decírtelo. Lo siento. Miré a mi madre. Le creí. Quiero ser precisa sobre eso porque creo que importa. Creí que ella lo sentía. Creí que había sabido y había elegido no decirme y que había pasado 2 años viviendo con esa elección y que el lo siento que estaba diciendo ahora no era una actuación. Era real. No cambiaba nada. Dije, lo sé. Luego dije, necesito que todos se vayan ahora. Nadie discutió. Esa fue la cosa que no había anticipado, que llegado el momento. Con el número de caso y la remisión federal y la carpeta que Vargas había armado y el sonido de Camila en mi piso, no habría nada con qué discutir. Patricia ayudó a Camila a levantarse. Diego mantuvo su mano en la espalda de ella. Mi padre se puso de pie lentamente con la deliberación de alguien cuyo cuerpo se ha vuelto más pesado en los últimos 10 minutos. Mi madre me miró una vez más brevemente y luego apartó la mirada. Salieron al pasillo. Esperé hasta que todos pasaran por la puerta y luego no dije nada más y la cerré. Me quedé a mi lado de la puerta en silencio. Luego me deslicé hacia abajo hasta quedar sentada en el suelo. De espaldas a la puerta, de la forma en que me había sentado en el piso de mi cocina hace 7 días después de manejar a casa desde la casa de mis padres con manos firmes y un pecho que aún no había entendido lo que acababa de suceder. Hace 7 días, me había sentado en ese suelo y llorado durante 12 minutos y mirado el reloj. No lloré esta vez. Me senté en el silencio y respiré. Y el silencio era el mismo silencio que había sido toda la semana, el mío. Solo mío. El silencio de un apartamento donde la única persona de cuyos sentimientos yo era responsable era la persona sentada en el suelo. Me quedé allí un rato. Luego me levanté. 6 meses después, puedo contarles cómo terminó. O cómo terminó hasta ahora, que es la forma más precisa de decirlo. Porque algunas cosas no tienen finales tanto como tienen el punto en el que dejas de mirarlas todos los días. Camila se declaró culpable de 2 cargos federales de fraude. La denuncia original había nombrado 5. El acuerdo de culpabilidad lo redujo a 2, que es como suelen funcionar los acuerdos de culpabilidad, lo que Vargas me había explicado de antemano, para que no lo experimentara como una derrota cuando sucediera. No fue una derrota. Fue el sistema, un sistema con el que nadie está completamente satisfecho y con el que todos pueden vivir. Las cuentas fraudulentas fueron borradas de mi nombre en el transcurso de 4 meses. Esto requirió más documentación de la que había imaginado. Posibles cartas, declaraciones juradas, correo certificado a 7 instituciones diferentes, un formulario que tuvo que ser notariado y luego enviado a 2 agencias diferentes, y un proceso de seguimiento que Vargas manejó con la misma paciencia organizada que ponía en todo. Cuando finalmente se completó, mi puntaje de crédito era 11 puntos más alto de lo que había sido antes de que empezara todo esto.
Encuentro ese hecho absurdo de la manera en que solo las cosas reales pueden serlo. Mis padres todavía viven en la casa en Indianápolis donde crecí, en el mismo vecindario, en la misma calle. Hablo con ellos, no a menudo, no mucho tiempo, no con la naturalidad que creo que una vez esperé que eventualmente se desarrollaría entre nosotros si simplemente seguía apareciendo y siendo confiable y dándoles suficiente tiempo para verme adecuadamente. Esa naturalidad no se desarrolló. He dejado de esperarla. Lo que tenemos en su lugar es una relación que es honesta sobre sus propios límites, que es más pequeña de lo que quería y más sostenible que lo que teníamos antes, y que encuentro, cuando la examino cuidadosamente, que prefiero a la alternativa. Camila y yo no nos hemos hablado. No sé si lo haremos. Llevo esa pregunta abierta de la forma en que llevas algo que pertenece a una versión futura de ti misma, sin negarte a mirarla, sin evitarla, solo entendiendo que la respuesta aún no está disponible y que exigirla prematuramente solo produciría una falsa. Daniela me lleva a almorzar el primer sábado de cada mes a un lugar en Fountain Square que tiene buenos huevos y mal estacionamiento y un mesero que lleva trabajando ahí el tiempo suficiente para conocer nuestra orden. Daniela discute cada vez sobre el porcentaje de la propina, no porque no esté dispuesta a dejar una buena propina, sino porque cree que el cálculo propuesto por la cuenta es matemáticamente incorrecto, y tiene la intención de plantear ese punto sin importar si a alguien le interesa escucharlo. Ella es exactamente la que siempre ha sido. Soy consciente del tipo particular de regalo que es eso. Es un sábado por la mañana ahora, nuevamente enero. La luz que entra por la ventana sobre el fregadero de mi cocina en enero es pálida y muy honesta. El tipo de luz que no adula nada, pero hace que todo se vea exactamente como es. Estoy en la mesa de mi cocina con una taza de café. No hay ningún lugar en el que deba estar durante las próximas 3 horas. No hay nadie cuyo estado de ánimo esté rastreando. Nadie cuya reacción esté precalculando. Nadie en la habitación contigua cuyos sentimientos constituyan un sistema meteorológico para el que deba prepararme. Estoy en la mesa de mi cocina. Es mía. Alguien me preguntó, no hace mucho, si estaba enojada. Era una persona que conocía el esquema general de lo que había sucedido, no cada detalle, no la hoja de cálculo ni el número de caso ni las cartas certificadas, solo la forma de ello, y que intentaba, creo, entender cómo una persona atraviesa algo así sin que le deje una marca. Pensé en la pregunta por un momento antes de responder, ¿qué es lo que la pregunta merecía? Les dije que era libre. Me miraron de la forma en que la gente te mira cuando la respuesta que has dado no es la respuesta que encaja en la forma de la pregunta que hicieron. Dijeron que no entendían la diferencia. No la expliqué. No porque no pudiera, sino porque he aprendido que algunas cosas no se traducen bien en una explicación, que la experiencia de las mismas es la única prueba de que la cosa es real, y que tratar de describir la experiencia a alguien que no la ha tenido es como tratar de describir un color. Puedes decir las palabras. Las palabras no son el color. Lo que podría haberles dicho, si hubiera querido intentarlo, es que el enojo sigue mirando lo que te lastimó, sigue en relación con ello, sigue dejándolo ocupar el centro del encuadre. Que la libertad no es la ausencia de lo que sucedió, sino la ausencia de que lo que sucedió sea el hecho principal de tu vida. Que puedes conocer algo por completo, cada detalle, cada número de cuenta, cada falsificación, cada tarde de domingo en una cocina en enero, y no dejar que sea la cosa más ruidosa en la habitación nunca más. Que llamé a mi banco esa noche porque había dejado de esperar a que alguien más se encargara de ello. Que presenté la denuncia porque la alternativa era ser alguien que sabía que se había cometido un delito en su contra y aún así eligió el silencio, lo cual me habría convertido en una versión de la cosa en la que más miedo tenía de convertirme. Que dije es demasiado tarde porque lo era. Que me levanté del suelo. No soy la misma persona que era en la cocina de mis padres aquel domingo. No estoy segura de que pudiera encontrar el camino de regreso a ella, incluso si quisiera. Ella pasó 34 años creyendo que el camino más confiable para ser amada era no necesitar nada, no pedir nada, encargarse de todo y quedarse. Y me quedé por mucho tiempo. El café está caliente. La luz a través de la ventana es lo que es. Afuera, el perro de alguien le ladra algo y un auto sale en reversa de un espacio y la maquinaria ordinaria de un sábado por la mañana funciona sin requerir nada de mí. Agarro la taza con ambas manos. Me quedo aquí. Si alguna vez has sido la responsable, la que sabe cómo arreglárselas, la que nunca pidió demasiado,
con la que la familia contaba en silencio sin decirlo nunca en voz alta, entonces ya sabes algo que Mariana tuvo que aprender a las malas. Ser confiable no es lo mismo que estar a salvo. Las personas que dependen de tu confiabilidad no siempre son las mismas personas que la protegerán. Lo que nos enseña la historia de Mariana es específico y práctico. Tu nombre en un documento es tu responsabilidad legal, sin importar quién te haya pedido que lo firmes o cuánto hayas confiado en ellos. Ser aval no es un favor. Es un compromiso financiero con consecuencias reales. Y en el momento en que descubres que esas consecuencias se han expandido sin tu conocimiento, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es denunciarlo de inmediato y dejar que el sistema haga aquello para lo que fue diseñado. No hay nada cruel en protegerte de un delito. No hay nada desleal en decir la verdad. La lección más dura vive debajo de la legal. Es esta. Las personas que te aman no necesitan pedir prestado tu nombre. No necesitan tu silencio. No necesitan que pagues por lo que ellos rompieron.